pero muy bienvenidos aquí a iNoticias, donde ya estamos en los estudios de TVNet en alianza con la agencia de comunicaciones Clamor, donde todos los días de lunes a viernes tenemos distintos invitados donde conversamos de actualidad, contingencia, política, distintas problemáticas que por supuesto se viven en la región de los lagos. Ya estamos tomando todos los resguardos necesarios con nuestra invitada que está con nosotros acá. Ella es Evelyn Sotelé García. Evelyn Sotelé García, candidata a diputada por el Distrito 25. ¿Cómo estás, Evelyn? Bien, Claudia. Bienvenida. Encantada de estar aquí en tu programa viendo la contingencia local y nacional. Sí, aquí en el noticiario, donde se ve bastante por lo demás. Evelyn, cuéntame un poco, primera vez que te presentas a cierto candidata a algo, en este caso candidata a diputada sí, por el Distrito 25. ¿Qué te motivó a tomar esa decisión y en el fondo cómo ha sido esta primera vez, por así decirlo? Mira, yo creo que uno en la vida tiene que tomar ciertos desafíos en un momento determinado. Yo creo que este era el momento de poner a disposición de la comunidad y del país. Bueno, uno se ha esforzado, uno ha trabajado, uno quiere a su país. Tienes una trayectoria también, claro, eres abogada de profesión. Soy abogada de profesión, claro. Y me pareció que el país amerita que lleguen al Parlamento personas preparadas, personas con experiencia, personas con calle también, ¿eh? Porque eso es muy usado, pero esa es la realidad. Uno ha vivido siempre, digamos, el día a día entre los ciudadanos. Claro. Entonces, pero es el momento en que uno tiene que tomar desafíos y no quedarse sentada, digamos, esperando que los otros hagan la pega. ¿Por qué dices tú era el momento? ¿Cómo ves tú Chile? O sea, un par de años atrás, sin tomar en cuenta, por ejemplo, la crisis del agua, el estallido social, la pandemia que se nos vino todo de una. O sea, la pandemia, claro, estamos todos de acuerdo en que nadie sabía a lo que nos íbamos a enfrentar. Sí. Pero claro, se han producido, ¿cierto?, algunas, por así decirlo, algunos escenarios que no son fáciles para ti, para tu familia, para nosotros, donde cada vez, sobre todo los jóvenes, quieren más, no sé, libertad, libertinaje, no sé cómo decirlo, pero es complicado, sí, es complicado. Sí, yo creo que nuestro país es un país que logró, digamos, después del cambio a la democracia, consolidar una democracia sólida, claro, con instituciones sólidas, con una economía que nos permitió decente, claro, desarrollarnos, porque si nosotros pensamos, Chile, digamos, disminuyó la pobreza en forma pero absoluta, y vivimos, digamos, un periodo de ascenso y de desarrollo del país, claro, y por supuesto de la población. Pero aparentemente nunca es suficiente. Y yo creo que se fueron, digamos, acumulando algunas frustraciones, y sobre todo hay una clase media emergente que obviamente eran familias que recién tenían una primera, digamos, generación que iban a la universidad, acceso a bienes. Y la verdad es que el desarrollo no siguió tan rápido como las personas esperaban. Y yo creo que ese malestar, ¿no es cierto?, provocó una situación como el estallido, digamos, del, claro, 18 de octubre del año 2019, pero que no solo fue una manifestación, te fijas, de una inconformidad. O sea, ahí hubo todo un tema de violencia inusitado, que no lo habíamos visto nunca, y que desgraciadamente le pegó muy fuerte a nuestro país, porque la economía ya se empezó a resentir en ese momento, sobre todo a las pymes. Piensa tú toda la destrucción que hubo, no solo en Santiago, sí, o sea, aquí también sufrimos, piensa tú, montones de lugares en que fueron destruidos, y bueno, después de eso viene la pandemia, claro, que es como la guinda de la torta, sí, digamos. Sí. Entonces Chile cambió, hay un escenario distinto. Tenemos, digamos, una economía en este momento muy complicada. Sí. Tenemos instituciones que están bastante desacreditadas. Yo pienso que
la institucionalidad está siendo sobrepasada en muchos ámbitos. ¿Instituciones te refieres como a carabineros, PDI, etcétera, a las policías, las No, Fuerzas Armadas? yo me refiero al Parlamento, me refiero al Poder Ejecutivo, me refiero al Poder Judicial, me refiero a la Fiscalía, me refiero a muchas instituciones, también, digamos, carabineros que han sido, digamos, muy golpeados con estas situaciones, en que uno ve que Chile, digamos, está cambiando, pero no está cambiando para bien. Hay poca paz social, hay poca tolerancia. Hay más delincuencia. Hay mucha más delincuencia. Hay más, claro, narcotráfico. Exactamente. Es cosas que yo, o sea, a ver, yo tengo un poquito más de 40 años, no voy a decir la edad, pero yo recuerdo cuando Lola, o sea, jamás se veía, por ejemplo, no sé, todo este tipo del narcotráfico, del sufilorio, de que lancen fuegos artificiales. De verdad que me asusta, y yo creo que a muchos de ustedes también les asusta, sobre todo tú que tienes 6 nietos, 3 hijos ya un poco más grandes, pero igual yo creo que uno piensa por el futuro de Chile, ¿no? Bueno, toda esa situación, un Chile que necesita bajar a tener más cordura, ¿no es cierto? Que haya personas que puedan colaborar para hacer legislaciones más, ¿cómo te puedo decir? Apegadas a la realidad. Eso, más entonces, aterrizada. Más claro, aterrizadas. Concuerdo y personas que no están con un interés personal, ¿no es cierto?, en desarrollar la labor pública. Entonces, eso es lo que, volviendo a la génesis de tu pregunta, eso es lo que me lleva a mí a postular a un cargo de representación popular, sobre todo en el ámbito legislativo. Porque nosotros los abogados trabajamos con leyes, pero hacer las leyes, ¿no es cierto?, también es parte de nuestra formación. Entonces yo creo que en ese sentido uno puede aportar mucho. Claro. Y sobre todo, digamos, teniendo contacto con las personas. Y en paralelo también con el tema de este mismo estallido del que estamos hablando hizo que, cierto, se generara este plebiscito del rechazo del apruebo, cierto, donde ahora ya se constituyó, o sea, se eligieron los 155 convencionales constituyentes, donde se suponía que lo iban a hacer en 9 meses, prórroga 3 meses, ahora están pidiendo 2 años, entonces como... No sé, yo lo digo y lo digo con mucha responsabilidad. Para mí es un circo esta cuestión. Es como un consejo de curso donde no se logran poner de acuerdo. Entonces, ¿qué opinión tienes tú al respecto? Mira, yo creo que la génesis de esta situación se produce cuando los candidatos se dicen independientes, pero van en listas en que hay una sobrerepresentación de sectores, ¿te fijas?, que se dicen independientes, pero no son independientes. Como la lista del pueblo, por ejemplo. Exactamente. Entonces yo creo que la convención no representa, ¿no es cierto?, genuinamente a todas las posturas que hay en nuestro país. Claro. Eso por un lado. No estamos representados objetivamente en esa convención. Segundo, como hay una sobrerepresentación de la izquierda, claramente, resulta que se están tratando de sobrepasar las normas que se le establecieron a esta Convención Constituyente, porque el Parlamento hizo una modificación del artículo 133 de la Constitución Política, hizo una reforma constitucional, y le dijo, señores, vamos a crear una Convención Constitucional que va a proponer un proyecto de Constitución. Ustedes, Convención, son un poder derivado, no son autónomos. Entonces, la Convención cree que son autónomos. Entonces, desde ese punto de vista, ahí empezó el problema. Y ahora se están saltando las reglas dentro de la Convención Constituyente, porque, por ejemplo, se dijo, cuando se planteó el tema de la Convención, ustedes van a tomar las decisiones respecto a las normas constitucionales por 2/3. ¿Y qué acaban de sacar? Plebiscitos dirimentes. ¿Qué significan los plebiscitos dirimentes? ¿Qué significa? Que cada vez que hay una materia en que no hay acuerdo, ¿no es cierto?, llaman a un plebiscito. Por lo tanto, se están saltando los 2/3. Entonces, esa es una ilegalidad que es la Convención. Entonces, a mí me preocupa la Convención Constitucional y me preocupa que un Parlamento proclive a la tendencia de la Convención Constitucional pudiera cambiarle las normas
en todo lo que esta constituyente que tú la calificas como un circo quiere. Y yo, en ese sentido, como parlamentaria, obviamente que voy a trabajar para que ello no ocurra. Porque aquí nosotros tenemos que parar el tema. Sí. O sea, yo te digo, si la constituyente pide 5 años y hay un parlamento proclive, se lo va a decir que sí. Claro. Bueno, nosotros, ¿no es cierto?, las personas que no concordamos con esa idea, vamos a estar en el parlamento para trabajar, ¿no es cierto?, para que ello no pase. No, y lo primero que hacen, o sea, de verdad, y yo como periodista, como comunicadora, yo creo que esta convención no está dando el ancho, no está dando el ancho porque hay mucha gente, sin desmerecer a nadie, por supuesto, hay mucha gente que no tiene la capacidad ni la educación, digamos, como para entender y crear una nueva constitución. O sea, de verdad, esto no es un chiste, y lo digo con mucha responsabilidad porque a veces uno ve, imagínate, lo primero que hicieron fue pedir más plata en este caso al gobierno, sí, para que les aumenten, no la dieta, pero sí las asignaciones, claro. Y en el fondo lo que pidió un grupo fue que ojalá estos asesores tengan al menos una carrera técnica, no, ni siquiera cuarto medio. Entonces, ¿de qué nueva constitución estamos hablando? De verdad, me preocupa. Sí, es que te preocupa con razón, Claudia, porque uno tiene que pensar que la constitución es el marco jurídico, claro, ¿no es cierto?, que le da sustento a todo el andamiaje legal del país. Exacto. En la Constitución están todas las instituciones reguladas. Entonces, hay que tener conocimiento. O sea, la Constitución que está vigente en este momento, que ha sido modificada cerca de 50 veces, entonces, esa Constitución se demoraron 8 años en hacerla. ¿Te fijas? Entonces, no es chiste, es una responsabilidad, y yo creo que, tal como dices tú, tienes toda la razón, hay que tener preparación para poder hacer una carta fundamental. Y las personas que están en la convencional no la tienen. La mayoría, hay por supuesto personas preparadas, sin duda, todos, pero hay muchos de ellos que realmente no tienen conocimiento, y si los asesores no tienen ni cuarto medio, tú comprenderás que vamos a quedar peor. Sí, o sea, por eso, y ojo, sin desmerecer a nadie aquí. No se trata de eso. Lo que queremos todos es construir un Chile mejor para tus nietos, para mis sobrinos, hijos, etcétera, para todos. Pero bueno, nos fuimos como por el lado de la convención, pero me gustaría conocer tus propuestas, Evelyn. Vámonos al Mira, yo la verdad es que tengo varias propuestas, porque me preocupan distintos temas. Me preocupa la familia, me preocupan las personas de la sociedad. Y si tú piensas que en la familia, ¿no es cierto?, cualquier tipo de familia, obviamente, hay diversos miembros. Entonces, yo quiero proponer el Ministerio de la Familia. Ya, porque ahora existe un Ministerio de la Mujer, claro, pero esto tiene que ser más completo. Pero existe el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, ¿no? Pero aparte, dices pero es que el Ministerio prima el nombre de Desarrollo Social. Sí, claro, porque por supuesto que el desarrollo social beneficia a la familia, pero yo estoy hablando de un Ministerio de la Familia en que tú abordes la temática de los niños, la temática de la mujer, la temática del hombre, la temática de los adultos mayores, el tema de los cuidados, porque se escucha mucho hablar del tema de los cuidados de los adultos mayores, etcétera. Abandonos también, claro. Abandono. Entonces, con un Ministerio de la Familia, porque si tú piensas que es el núcleo fundamental de la sociedad, siempre los problemas, si tú abordas ese núcleo, vas a bajar, ¿no es cierto?, la atención de ese núcleo, y si llega un apoyo gubernamental bien llevado, vamos a tener una mejor sociedad. Entonces uno de los temas que me preocupa, porque me preocupan mucho los niños y me preocupan también mucho los adultos mayores. Mi pensamiento es que con un Ministerio de la Familia, abordando adecuadamente esa temática, se puede mejorar, digamos, la vida en sociedad. También yo propongo el tema de la Defensoría de Víctimas, que, como te digo, yo hace muchos años que estoy, digamos, detrás de este proyecto. Desgraciadamente, hace más de 10 años. Más de 10 años, sí. Viendo en medios de comunicación. Exactamente, porque las personas necesitan, cuando son víctimas de delito, que es una situación tan tremenda, tener una representación en el proceso penal y una representación gratuita.
tal como la tienen los delincuentes. Entonces, yo te digo, yo creo que en todo Chile, por supuesto en nuestro distrito, en todos lados, es necesario que las víctimas tengan una defensa. Y también tengo propuestas como, por ejemplo, bueno, la descentralización, el aumento, la descentralización básicamente, Claudia, en el sentido de que las regiones tengan sus propios recursos, pero también cosas como modificación para que los recursos que se generan en provincia, que en Osorno, por ejemplo, se queden en Osorno. Para eso hay que modificar la ley de rentas municipales. Y también darle más atribuciones a los concejales. Modificar, ¿no es cierto?, la ley orgánica de municipalidad y darle más, porque ellos en realidad son un poquitito decorativos dentro del Consejo Municipal. Tienen facultad de fiscalización, pero hay que fortalecer la generación de proyectos de parte de ellos, su fiscalización. Y por último, otra de las propuestas, esto es muy macro, ¿no? Es el tema del medio ambiente. Me preocupa. Tengo hijos que son muy ecologistas, que son... ¿Tu nieto me imagino que igual? No, mis hijos igual. Mi hija Javiera es médico veterinario, animalista. Entonces, nos preocupa el medio ambiente. Y en ese sentido, el tema del agua, el tema, ¿no es cierto?, de todos los recursos naturales, protegerlos. Que no se contaminen las fuentes, los ríos, los lagos, ¿te fijas? Con descargas de empresas, fiscalizar. Hay mayor fiscalización. Exactamente. En todo eso. Esos son un poco los puntos que yo estamos en la hora, pero me imagino que tienes muchos más puntos y cosas que tocar, y por lo mismo vamos a tener otra nueva conversación un poquito más amplia de tus propuestas y de tu campaña. Así que te agradezco, Evelyn, por venir acá y por contarnos también y poder conversar. Esa es la idea, en el fondo, poder, independiente de que tengamos o no tengamos el mismo, digamos, la misma visión política, lo digo tanto de izquierda como de derecha, pero por lo menos llegamos a un consenso. Sí, gracias, Claudia, por la invitación y por poder darles a conocer a los televidentes mis propuestas. Sí, por supuesto que sí. Gracias a ti. Muchas gracias y felicitaciones también. Hay con nosotros Evelyn Sotelé, ¿cierto?, candidata a diputada por el Distrito 25, comentándonos detalles de contingencia, actualidad y por supuesto también de sus propuestas como candidata a diputada por el Distrito 25 por Renovación Nacional, ¿cierto? ¿La letra? AA61. AA61, ya sabe. Un abrazo, nos vemos. Vamos a una pausa, regresamos.